Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este jueves 7 de mayo del año 2026 estudiando la palabra de Dios. En el día de hoy, continuando con el libro del profeta Isaías, veremos el capítulo 40. Excelente capítulo. 42. No, no. Isaías capítulo 42. En este capítulo 42 del profeta Isaías se observa un cambio de los planteamientos que hacía el profeta en los capítulos precedentes. Es decir, ya deja de hablar un poco de lo que era la acción de Ciro en todo el proceso de Jerusalén y se enfoca más en lo que va a ser el cielo y el planteamiento de la profecía del Mesías. Ya deja un poco de lado estos juicios, estas reprensiones, estos momentos de batalla y se concentra mucho más en el tema del Mesías, el tema de la salvación a través del Mesías. Y en ese proceso se observan básicamente cinco que generan una tremenda connotación para los hijos de Dios, los creyentes en Dios. Vemos allí del versículo 1 al versículo 4 el planteamiento de esta profecía de la venida del Mesías. Del versículo 5 al versículo 9 observamos qué es lo que Dios le encomienda y le pide al Mesías que haga. Hay un tercer grupo del versículo 10 al versículo 12, donde se exalta la alegría, el gozo de Jesucristo como Mesías, de recibir esta comisión, esta tarea, esta encomienda que le hace Dios. En cuarto lugar, vemos el tremendo logro, el vencimiento de las tinieblas por parte del Evangelio, por parte del Mesías. Vemos el éxito de esta campaña del Evangelio. Y eso está allí plasmado del versículo 13 al 17. Y finalmente, el quinto elemento es del versículo 18 al versículo 25, donde se establece el rechazo que hubo al Evangelio, a este proceso de parte de los incrédulos o de parte de aquellos que, habiendo sido hijos de Dios, renunciaron a esta condición. 5 minutos. Profecía del Mesías, comisión del Padre, alegría, gozo del Mesías por esta comisión, éxito de esta comisión y de esta tarea, y el rechazo a la comisión por parte de algunos. Bienvenidos. Isaías capítulo 42. Padre, queremos agradecerte en este día y entregarte nuestro tiempo. Te rogamos, Señor, tengas misericordia de nosotros, de nuestros seres muy amados, de la tierra, del planeta, de las circunstancias, Señor, y los tiempos difíciles y extraños que vivimos. Ayúdanos, Señor, a escuchar, a aprender y a practicar tu mandato, Señor. Haznos humildes, Señor, en nuestro corazón. Permítenos, Señor, llevar tu palabra y tu evangelio. Ministranos, oriéntanos y fortalécenos, Padre.
Ante ti presentamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros fracasos y nuestras derrotas, Padre. Por cuanto sabemos que tú eres un Dios amoroso, pero justo. Ante ti nos entregamos, Padre, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro hermano mayor, Jesucristo, por quien te clamamos su pronto regreso. Amén. Amén. Continuamos entonces, capítulo 42 del libro del profeta Isaías, el siervo de Jehová. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza de esculturas, porque aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Alabanza por la liberación poderosa de Jehová. Cantar a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selah y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como las que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Israel no aprende de la disciplina. Sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla.
Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob el botín y entregó a Israel a los saqueadores? ¿No fue Jehová con quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Wow. Todo el proceso de salvación, todo el momento histórico actual reflejado en un capítulo. Tremendo. No dejo de admirarme de la tremenda validez de la Biblia, de la tremenda precisión y exactitud de la Biblia. Les decía que desde mi óptica veo 5 elementos. El primero es la profecía clara y abierta sobre la venida del Mesías. Que les mencionaba, lo vemos allí el versículo 1 al versículo 4. Sobre esa profecía, obviamente, absolutamente, está hablando de Cristo. Evento que se ratifica en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12 de los versículos 17 al 21. Así está ratificado eso. De igual manera lo encontramos en Lucas. Entonces, ciertamente, este Mesías al que hace referencia, este Mesías que va a traer luz al mundo, sin agresividad, sin gritar, sin alardear, ese siervo que ama a Dios es Jesucristo. Habla en esta primera parte sobre el Mesías, dice, mi alma tiene contentamiento en él. Y recordemos que cuando hablamos del alma, estamos hablando del carácter, estamos hablando de la personalidad de Dios. Dice, este siervo, es decir, Jesucristo, traerá y hará y proclamará justicia. A eso vino. Tremendo. Y esa justicia y ese proceso será aplicable por Jesucristo única y exclusivamente a sus hijos. El que no quiera adherirse a este proceso no podrá ser llamado hijo de Dios. Y esto es lo que se establece a través de todo este capítulo 42. Maravilloso. Dice, no gritará y sufrirá en silencio, como efectivamente se cumplió más adelante. Y genera un elemento que es muy importante, y es que Jesucristo en ese proceso capacita y faculta todos los discípulos y apóstoles para que continúen en esta labor. Entonces, allí en la primera parte del versículo 1 al versículo 4, donde se establece toda esta profecía sobre el Mesías. En la segunda parte vemos la tarea que delega el Padre en Jesucristo, la comisión, la encomienda que le hace Dios a Jesucristo en ese proceso.
Lo vemos claramente allí el versículo 5 al versículo 9. Y lo que podemos entrever allí es que se establecen en primera instancia algunos atributos de Dios, algunos de los caracteres, de las características de la personalidad, del carácter de Dios. Punto en el que reiteradamente hemos traído a colación en este ministerio. Entonces se dice que Dios es creador, se establece que Dios es dador, Dios es alentador, Dios no comparte su gloria. Eso está claramente establecido, ¿no? Cuando Dios establece estos atributos, estas características de su personalidad, empieza a delegarle a Jesucristo la labor que debe hacer, manifestando ante todo tres elementos. El primero, siempre voy a estar con él. Segundo, establece que él será la fuente de todo y de poder. Y en tercer lugar, dice que hará de su Hijo, de Jesucristo, de su siervo, hará luz, consuelo y libertad al afligido. Tremendísimo, tremendísimo. Llega el punto, y aquí se ratifica Juan 1:1, de que Jesucristo es Dios. Llega al punto de decir que a través de la obra de Jesucristo, Él hará todo nuevo. Nos dará una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Tremendo, absolutamente claro y contundente. En tercer lugar, vemos la victoria, el gozo que tiene este evangelio sobre las tinieblas. Lo vemos allí el versículo 10 al versículo 12. Extraordinario. Dios demanda de su creación alabanza y adoración. Dios exige de su creación el reconocimiento como Dios y por ende la manifestación de ese reconocimiento es la alabanza y la adoración. Versículo 10 inicia con cantar. Versículo 12 dice, den gloria a Dios. Y esto se da precisamente como celebración de ese logro de Jesucristo haber derrotado las tinieblas. Forma parte integral de esa profecía que hablábamos en primer lugar. En cuarto punto, vemos allí del versículo 13 al 17, encontramos cuál fue esa batalla, cuál fue ese, esa guerra, cuál fue esa victoria que estábamos celebrando en el punto tercero. Y lo establece muy claramente. Dice, Dios se presenta como un guerrero imbatible. Se presenta como un guerrero todopoderoso. Y allí establece algo que hablábamos en la reunión próxima anterior, y es lo que precisamente muchas personas dicen, ay, ¿cómo se le ocurre? Ay, eso no puede ser así. Ay, ¿cómo que...? Sí, la Biblia lo dice. Dios envía un poder engañoso, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, Dios lleva a extravío a aquel que no quiere estar en todo esto. Y aquí nuevamente lo dice, Dios extravía al que no desea ver a Cristo.
Y por eso Jesucristo viene a devolver la vista, viene a decirle a la gente, oiga, esto es verdad, esto es cierto, esto ocurre, esta es la salvación. A ustedes que no quieren ver la salvación, ustedes que no quieren escuchar el mensaje, a eso he venido, a devolverles la vista, a devolverles el escucha, a eso he venido. Entonces, miren el proceso, qué hermosura. Jesucristo es delegado por el Padre para hacer la reconciliación, para traer nuevamente la luz, para traer nueva esperanza, para traer oído a los sordos. A eso viene, para generar la paz, la luz y la salvación. Pero si alguien no quiere, si alguien no escucha, si alguien no ve, si alguien se aparta, entonces Dios lo extravía, lo aparta. Ahí sí envía un poder engañoso. Recuerda que lo mencionamos en la charla anterior. Bueno, ahí tiene. Hace una referencia clara y contundente al fin de los tiempos, a esta profecía establecida en Apocalipsis. Es decir, mientras que dure el tiempo de la gracia, usted puede escoger si acepta la obra de Cristo o si no la escucha, no la ve y no la acepta. Cuando llegue el fin de los tiempos, es decir, la segunda venida de Jesucristo, usted estará bajo la gracia de la obra hecha por Jesucristo o estará bajo el juicio y la ira de Dios. Usted escoge. Y en quinto y último lugar, allí del versículo 18 al 25, que es el final del capítulo 42, encuentra que ahora, a pesar de esto, hubo cantidad de personas que rechazaron deliberadamente todo este proceso de salvación a través de Jesucristo. Y aquí vuelve y habla del siervo, pero ya no de Jesucristo, sino de aquellos que han asumido roles dentro del proceso de la salvación y se apartaron de él. No quisieron ver, es como concluye, no quisieron andar en sus caminos, no quisieron escuchar, no oyeron su ley, versículo 24. Y en esta última parte, allí el versículo 18 al 25, se hace un recuento precisamente de la cantidad de personas que deliberadamente no quisieron escuchar, que egoístamente se envanecieron, se entenebrecieron en sus planteamientos. Y claramente Dios en el versículo 18 habla de esos siervos, habla de esos falsos creyentes, o peor aún, de aquellos que habiendo conocido a Cristo, no le adoraron ni lo atendieron como a Dios. Y eso me recuerda a lo que les decía ahora de Romanos 1. Por eso Dios los entrega a placeres vergonzosos. Por eso Dios, según la Tesalonicenses, envía un poder engañoso. Recuerda que lo habíamos visto. 2 Tesalonicenses 2 del 11 al 15, creo. Recuerda. Por eso Dios envía un poder engañoso. Bien, porque usted era un falso creyente, o sea, nunca conoció a Dios, pero iba, se congregaba, hacía buenas obras, etcétera, etcétera. Oraba, rezaba todo el día, pero nada que ver. Usted conoció realmente a Dios, aceptó la obra de Jesucristo,
pero no permaneció en la obra de Jesucristo. Una cosa es uno casarse y otra cosa muy distinta es permanecer casado. Son dos cosas totalmente diferentes. No confunda. Y esta parte final va orientada precisamente a ese tipo de personas. Dice allí que fueron sus sacerdotes, los ancianos, que decían y se ufanaban de su conocimiento en Dios, que eran sus mensajeros, y mire el fiasco. No pasó nada, fueron condenados. Dice allí, repito, versículo 24, no quisieron, no quisieron andar en sus caminos, no quisieron escuchar ni practicar su ley. Capítulo 42 del profeta Isaías. Creo que quedan demasiadas preguntas y reflexiones para hacer frente a esta charla. Y todas, claro está, empiezan por usted y obviamente por mí. Le invito a que revise, le invito a que revise con detenimiento su vida, tome medidas correctivas y tome una decisión franca, sensata y absoluta. Como yo lo veo, es un planteamiento absoluta, taxativa e indefectiblemente claro. ¿Estás con Cristo o estás contra Cristo? Que el Señor les guarde, que el Señor los bendiga y los ministre. Chao.